Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. En esta hermosa tarde estamos dándole gracias a Dios por el hermoso privilegio de poder todavía estudiar su palabra y de llegar hacia donde usted está para poder juntos estudiar la palabra del Señor. Permítame hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por aquellos que se están sintonizando. Gracias, Señor, por aquellos que están recibiendo tu palabra. Pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra corra y sea glorificada, que llegue al necesitado hacia donde tenga que llegar, y que sabemos tu promesa es que no regresará vacía. Por esa palabra y en esa fe creemos que tu palabra tiene poder. Te pedimos que esta hermosa tarde tu Santo Espíritu traiga iluminación a nuestro corazón, a nuestra mente, y que podamos juntos estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú harás, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos, ricamente. Vamos a estudiar la palabra del Señor en esta hora y vamos a abrir la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, empezando de su versículo número 11. La palabra del Señor dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguien edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, pero el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este es un tema que vamos a estudiar en la palabra del Señor, que ha sido un tema de mucha controversia. Ha sido un tema que a través de las décadas ha traído bastante confusión. No se ha explicado de la manera que tiene que explicarse, en el sentido de los predicadores que cuando abordan este tema lo abordan así solamente por encima y quedan demasiadas preguntas, demasiadas lagunas, y entonces el oyente, el lector, se queda con un sinnúmero de dudas. Pero creemos que es también parte de nuestra responsabilidad poder enseñar la palabra, y vamos a hacerlo con el favor del Señor. Empezando desde el versículo número 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Yo quiero que usted sepa que Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios es omnipotente, todo puede, todo poder. Dios te conoce. En el Salmo 139, desde el versículo 1 al versículo 4, dice que Dios conoce nuestro levantar y nuestro acostar, y nos conoce perfectamente. Dios también conoce nuestra mente. Ezequiel capítulo 11, versículo 5, Él conoce nuestros pensamientos, conoce aquello que hablamos en secreto, conoce aquello que platicamos, conoce aquello que conversamos con nuestro cónyuge quizás, o con otras personas, pero sobre todo aquel tipo de pensamiento que le son desagradables al Señor. Pues el Espíritu Santo habita en pensamientos puros, pensamientos de bien. Todos sus pensamientos sucios le son abominación. Y entonces él los conoce, por eso nosotros tenemos que tener cuidado de limpiar nuestra mente y llenarla de la palabra del Señor. Y también nos dice la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 14, aquellos hombres que tienen los ojos llenos de adulterio, aquellas personas que no piensan en otra cosa más que en el pecado. Su único modo es desarrollarse de esa manera. Pero entrando en materia, queremos ver la palabra fundamento, de la cual está hablando el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto,
el cual es Jesucristo. El griego tomilios, lo mismo que significa la piedra principal del ángulo, de la cual nos dice Efesios capítulo 2, versículo 20, de la piedra y la primera carta de Pedro, capítulo 2, la piedra que desecharon los hombres, la piedra del ángulo. Esa piedra se está refiriendo nada más y nada menos que al Señor Jesucristo. La piedra del ángulo de esquina, la que es la base de un edificio, está, o describe al Señor Jesucristo como una precisión extraordinaria. Sin embargo, debemos notar que dice que nadie puede poner otro fundamento. El fundamento, el que habla la palabra del Señor, por décadas se ha creído que habla del Señor Jesucristo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento a la cual se refiere el apóstol Pablo, por lo menos en el contexto bíblico, de lo que él está hablando, de lo que él está argumentando en este pasaje, no se refiere precisamente a la persona del Señor Jesucristo como fundamento, aunque sabemos que ya vimos que es la piedra del ángulo, sino que aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia al Evangelio. ¿Se recuerda usted que en el capítulo 1 del Evangelio de Gálatas, en el versículo 8 y versículo 9, Pablo hace una alusión y lleva una reflexión, pero nos llama la atención porque habla acerca de otro evangelio, el fundamento. Es cuando Pablo está hablando de el fundamento, nadie puede poner otro fundamento. No estaba hablando de la persona de Jesucristo, sino del evangelio que habla de la persona del Señor. Por eso él dice, nadie puede poner otro fundamento. Aquí lo que él está argumentando, nadie puede poner en duda a la persona del Señor Jesucristo con toda su autoridad como cabeza de la iglesia. Nadie puede poner eso en duda. Pero el evangelio que anuncia del Señor Jesucristo es lo que el apóstol Pablo está argumentando. Pues él mismo dice en la carta a los Gálatas que si hay algo otro que predique un evangelio diferente, inclusive si hubiera un ángel que predicase otro evangelio, no que existan muchos evangelios, pues solamente existe uno, ese evangelio que habla del Señor Jesucristo. A ese fundamento es que Pablo está haciendo referencia en esta carta, porque nadie puede poner otro fundamento. En otras palabras, nadie puede poner otro evangelio. Nadie puede ni quitarle ni ponerle al evangelio que Pablo estableció como fundamento, que anunciaba las verdades eternas del Señor Jesucristo. Porque es el evangelio el que nos describe en muchos aspectos la persona del Señor Jesús. Es el evangelio por el cual la salvación llega al hombre. Es el evangelio por el cual la persona reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero es a través del evangelio. Entonces Pablo está defendiendo y argumentando sobre este fundamento. Nadie puede poner otro fundamento. O sea, el fundamento del evangelio es el que él está argumentando en este sentido. Y bajo esa perspectiva, Pablo comienza a decir, si sobre este fundamento, el fundamento no de Jesús, sino el fundamento del evangelio, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Nosotros no podemos edificar nada en la persona del Señor Jesús, porque es todo lo contrario. Él es Dios. Él mismo dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿de qué estaba hablando? Nosotros no podemos poner ningún fundamento en la persona de Jesucristo, mas sí debemos tener cuidado cómo sobreedificamos
en el fundamento que ya fue puesto. ¿Cuál es ese fundamento? El fundamento del Evangelio. Entonces, dice que la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cual sea, el fuego la probará. Note esto. Y esto es muy interesante, porque cuando estás hablando de esta palabra de fundamento en el Evangelio, nadie puede ni añadirle ni quitarle al Evangelio. A eso es lo que se está refiriendo cuando pensemos y tengamos cuidado cómo sobreedificamos sobre ese fundamento, el fundamento del Evangelio. Para saber edificar, yo no le puedo ni quitar ni añadir a lo que el Evangelio ha establecido. Por eso es de tomar mucha atención con personas que antojadizamente al Evangelio le quitan ciertas partes, o las modifican, o las malinterpretan según sus pensamientos, según su propia opinión. Entonces, dice, si bien él mismo será salvo así como por fuego. Es interesante notar que en Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, porque ninguna condenación hay, pues, para los que están en Cristo Jesús, para aquellos que han nacido de nuevo, para aquellos que le han entregado su vida a Jesucristo, ninguna condenación hay para ellos. Entonces, ¿de qué está hablando entonces? Será salvo, pero así como por fuego. Hay una anécdota que quisiera presentarle acerca, por ejemplo, de un incendio. Una persona que es sacada de un incendio no tiene tiempo en estar pensando en su computadora, no tiene tiempo para estar pensando en su chequera. En un incendio sale con lo que lleva puesto, nada más. No está pensando en otra cosa, sino en escapar sano y salvo. De eso es lo que está hablando. Pero todas sus pertenencias serán consumidas por las llamas del fuego. Eso es de lo que está hablando la palabra del Señor. Si en el Evangelio nosotros edificamos mal, vamos a tener pérdida. Y aquí es donde yo quiero detenerme un momento para ver el punto a través de la palabra del Señor. Pues también por décadas como predicador he observado con mucha atención, y he observado que la mayoría, no todos, la mayoría de predicadores dan notar a tocar esos textos, si es que los toca, en el sentido de que una persona puede vivir mal. Según nos dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que rendamos cuenta de lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En ese contexto la gente comienza a decir, y he escuchado a algunos decir, de que una persona que ya creyó en el Señor Jesucristo puede vivir como quiera, puede hacer lo que quiera, puede experimentar lo que desee. Al fin y al cabo, lo único que perderá serán los galardones, las recompensas. Pero él será salvo así como por fuego. O sea, lo salvarán, y entonces su vida pecaminosa lo hace perder algunos galardones, pero no su salvación. En ningún momento la Biblia está hablando de semejante cosa. No está hablando ni permitiendo, pues la carta a los Romanos en su capítulo 6 es contundente cuando nos dice en el versículo 1, perseveraremos pues en el pecado para que la gracia crezca. De ninguna manera. De ninguna manera. Y la Biblia no está avalando un tipo de vida de esta naturaleza. Luego comienza a llevarnos la palabra del Señor, a concientizar sobre realmente entonces cuál es el tema de lo que está hablando la palabra de Dios, acerca del fundamento, acerca de la pérdida, cómo se sobreedifica,
sobre el fundamento que ya está puesto. Entonces, ¿y quiénes son más que todo? Aquellas personas que pierden sus galardones. Hay uno, por ejemplo, el escape no será por fuego, por purificación. El fuego es símbolo de la purificación, sino del fuego por evacuación. En otras palabras, el Señor lo sacará del incendio como algo que está a punto de quemarse. Eso nos hace pensar en Lot. Estaba cayendo ya el fuego y salieron con lo que tenía. La destrucción venía. El fuego estaba por caer. ¿De qué está hablando entonces? Según Zacarías capítulo 3, versículo 2, está hablando de como tizones rescatados del fuego, sacados del fuego. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Quiénes son aquellas personas que pierden realmente sus galardones? Son aquellos que viven en pecado, pero pierden galardones por vivir en pecado, pero no su salvación. La Biblia no está diciendo semejante locura. No está diciendo eso. Entonces, ¿a qué persona se refiere? Por lo menos, tal vez hay más, pero yo he considerado tres grupos de personas que creo que son aquellas personas que pierden sus galardones. Número uno, aquellas personas que sirvieron al Señor, entregaron su vida a Jesucristo y se fueron a dar su paseo al mundo. Por X razón decidieron abandonar las filas y se fueron otra vez al mundo. Le dieron la espalda al Señor. Después de haber disfrutado y después de haber conocido, después de haber ostentado un privilegio en una organización, en una iglesia. Pero al tiempo, entre cosas que solo a Dios le pertenecen, en la misericordia y en la bondad de Dios, estas personas, al estilo el hijo pródigo, el capítulo 15 de Lucas, al estilo el hijo pródigo que deciden volver. Y no es que hayan tenido el deseo de volver, sino Dios en su infinita gracia y en su infinita misericordia. Algunos le da la oportunidad de regresar. Y estos regresan a Cristo y arreglan su vida con el Señor. Y el Señor les da la oportunidad y estas personas se arrepienten. Y muchos de ellos vuelven al Señor, algunos de ellos mueren, otros están viviendo, pero ¿qué pasó con esta persona? ¿Acaso Dios lo podrá evaluar de la misma manera? ¿Acaso Dios le podrá dar galardones de la misma manera que aquel que vivió honradamente, aquel que vivió responsablemente, aquel que tomó en serio la salvación y vivió para Dios? ¿Acaso Dios, que es justo, lo podrá evaluar de la misma manera? De ninguna manera. De ninguna manera. Esta persona que se volvió al Señor, y obviamente de galardones ni hablemos, pero Dios le da la oportunidad de ser salvo. Y de eso tenemos muchos ejemplos que podríamos citar, de personas que se volvieron atrás, regresaron a Dios y Dios les dio la oportunidad y fueron salvos. Sí, así como por fuego. Ya estaban casi perdidos, pero Dios les dio la oportunidad. Y aunque no tendrán galardones, no perdieron su salvación, sino Dios les dio la oportunidad para ser salvos. En el segundo grupo tenemos personas que no tienen una mala intención. Por ejemplo, en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, en su versículo número 19, miren lo que dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿De qué está hablando aquí? Aquí no está hablando de personas no salvas, está hablando de personas salvas.
Pero mire, aquí está hablando de algo muy interesante. ¿De qué está hablando? De personas que los mandamientos los minimizaron, así enseñaron a los hombres. Será llamado en el reino de los cielos pequeño. ¿De qué está hablando? De personas que no tuvieron una mala intención, de personas que no tenían una mala intención, más sí una mala formación. Amaban al Señor, le entregaron su vida al Señor, pero que estaban mal doctrinados, estaban mal formados. Y de eso tenemos un montón. Organizaciones, denominaciones, que les han enseñado de una manera. Y los miembros de esa organización así enseñan porque así fueron enseñados ellos. Pero que dentro de todo le entregaron su vida a Jesucristo y aman al Señor y tratan la manera de vivir una vida responsable delante de Dios. Pero en cuanto a su doctrina están mal, están equivocados. Y por tener una mala doctrina, se perdería en el infierno. Aquí el texto nos está haciendo una aclaración muy interesante. Aquel que enseña y minimiza los mandamientos, no por una mala intención, repito, sino por una mala formación, pequeño será llamado en el reino de los cielos. En otras palabras, si habían galardones, serán minimizados si no es que los pierde. Eso en cuanto a los galardones, ¿a qué se refiere? Se habla de las coronas, la corona de justicia, corona de gloria, pero a ciencia cierta, ¿a qué galardones se refiere? Eso solo lo vamos a saber cuando estemos en la presencia del Señor. ¿Cómo el Señor va a evaluar? ¿Cómo el Señor va a premiar? ¿Y qué es lo que va a premiar? Y de esa manera, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Se recuerda usted que el Señor trató a los fariseos de hipócritas? El Señor no tenía ningún problema con la doctrina de los fariseos. Estaban totalmente de desacuerdo en la falta de amor a esa doctrina. En ocasión le dijo a los oyentes, hagan todo lo que ellos les dicen. Hagan todo lo que ellos les dicen, mas no hagan lo que ellos hacen. En cuanto a su doctrina, estaban bien. A la carencia de amor a la doctrina, estaban pésimos. Y el Señor los atacó y les dijo que eran unos hipócritas. ¿Acaso podrá tener un hipócrita parte en el reino de los cielos? Entonces, aquí nos lleva al tercer grupo. Aquellas personas que intencionalmente hacen cosas que a Dios realmente le desagradan. En la carta de Santiago capítulo 3 versículo 1 dice, mirad que no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿De qué está hablando? De personas malintencionadas, de personas que a propósito han tergiversado la doctrina, han malversado los principios bíblicos. Está hablando de aquellas personas malintencionadas, que este tipo de personas, no por ignorancia, sino por una mala intención, buscando un beneficio. El Señor les advierte, a todos nos advierte, mirad que no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. No está hablando de perder galardones. Está hablando de tener cuidado y de vivir una vida responsable en el Señor. Por eso la carta de Judas, en su capítulo 1, solo tiene un capítulo. En el versículo 4, mire lo que dice. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios
el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Y alguien podrá decir, ¿cómo una persona que está en el Evangelio puede negar a Dios? ¿O puede negar al Señor Jesucristo? Ya lo dijo la carta de Tito, en su capítulo número 1. Profesan conocer a Dios, mas con sus hechos lo niegan. Para que una persona niegue a Dios, para que una persona niegue al Señor Jesucristo, no necesita decirlo con su boca. Basta con los hechos. Basta con la vida que lleva para negar al Señor Jesucristo. Profesan conocer a Dios, mas con sus hechos lo niegan. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo número 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿No es eso lo que estamos viviendo? ¿No es eso lo que estamos observando en los púlpitos, en las iglesias, en los canales de televisión? ¿No es eso lo que estamos viendo? Gente que están haciendo mercadería, gente que están sacando provecho de la fe de los hermanos para enriquecerse, hablando palabras, cosas infladas. ¿De qué cosas infladas está hablando aquí el apóstol Judas? De lo que Pablo está diciendo. Mira que ninguno ponga otro fundamento que el que ya está puesto, y que mire cómo sobreedifica sobre el fundamento que ya fue puesto. ¿Cuál fundamento? El fundamento del Evangelio. Cuando dice aquí que habrán personas que hablarán cosas infladas, es personas que están hablando cosas que no están en la palabra del Señor, que las están adulterando. Hay personas, si se les puede llamar predicadores, hay personas, hermano, que están diciendo cosas que la Biblia no dice. O por lo menos ellos la están entendiendo de esa manera y tratando de tergiversarla a su manera. Hablando cosas infladas, sacando provecho de las personas, convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Acaso no es eso lo que estamos observando hoy? ¿Acaso no es eso lo que vemos? Alabado sea el nombre del Señor. Cuando vemos, hermano, la deshonestidad de las personas subiendo a los púlpitos, las mujeres cada vez, las llamadas pastoras, llamadas predicadoras, llamadas profetas, cada vez visten más apretado, cada vez exhiben más su cuerpo. ¿No es eso lo que estamos observando? Predicadores con malas intenciones. Ya no sabe uno si le llaman un festival o qué sé yo del Señor. Más, hermano, luces, humo, vestuarios extraños, músicas extrañas, bailes extravagantes del mundo en los púlpitos. La casa de Dios es casa de Dios, no es discoteca ni nightclub. La casa de Dios es casa de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Han convertido en libertinaje. Alabado sea el nombre del Señor. Supe por ahí de una congregación que según ellos le llaman manifestación del Espíritu Santo. Y cuando según ellos en su manifestación del Espíritu Santo, cuando la unción cae y aquella algarabía cae, las mujeres que están por lo menos ahí danzando se orinan. Aparecen todas orinadas ahí, y ahí tienen las hermanas que están limpiando con trapeador porque se orinan. De la unción se orinan. La sangre de Cristo tiene poder. Han prostituido la casa de Dios. Han hecho cosas horribles dentro de la casa de Dios. No es de extrañarse porque en el tabernáculo y luego en todo ese, por eso viene la ira de Dios. Hermano, no es de extrañarse. Había
proclamado y estaban solapadamente la prostitución santa. Alabado sea el nombre de Jesús. Y si nosotros pudiéramos observar, miraríamos cosas horribles que están pasando. Y de eso es lo que muchos predicadores han dicho: no, tú puedes vivir como quieras, ya creíste, no te pierdes. Vas a perder galardones, pero no tu vida eterna. La Biblia jamás ha dicho semejante absurdo. Semejantes cosas aberrantes jamás las ha dicho la Biblia. Bendecido sea el nombre del Señor. Y cuando algún predicador se levanta tratando de levantar una bandera para defender lo que Pablo estaba diciendo, que nadie podía poner otro fundamento del que ya estaba puesto en el Evangelio. Lo que el Evangelio está. Punto. No necesita ni quitarle. Yo me pongo nervioso cuando escucho a gente decir: es que eso lo dijo Pablo. Es que eso lo dijo Pedro. Es que eso lo dijo Santiago. No. Toda la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Toda la palabra. El Nuevo Testamento fue establecido por Dios. El Señor lo permitió. Lo que está escrito en el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Y sin embargo hay algunas denominaciones que niegan la eficacia del Nuevo Testamento. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. ¿De qué cosas está hablando entonces? ¿De obras malas? ¿Hay que hacer obras malas? De ninguna manera. Entonces dice que sufrirá pérdida, porque ¿cómo edificó? Si heno o hojarasca. ¿De qué está hablando entonces? De cosas inadecuadas. Mire, presentar un evangelio flojo, aguado, erróneo, impropio, no es correcto. El siervo de Dios debe ser responsable en presentar un evangelio, una doctrina sana, una doctrina verdadera, apegada al fundamento del que ya Pablo había establecido. Por eso él dice en Romanos capítulo 2, mi evangelio. Él se lo estaba de alguna manera apropiando, pero no es que estuviera descabellado el apóstol Pablo, sino él estaba defendiendo. Él sabía que lo que le fue dado de parte del Señor. Por eso él dice, conforme a mi evangelio. De ese fundamento está hablando él. Nadie puede edificar sobre ese fundamento. Y hay muchos que han querido sobreedificar. Y ahí es donde han sobreedificado cosas superfluas. Cosas superficiales. Tratando de añadir a lo que una cuñita al evangelio para hacerse más eficaz. Nada de eso funciona. Y el constructor que hace tal cosa obviamente va a recibir pérdida. Aunque su intención no fue una mala intención. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Por eso la Biblia tenemos que tener cuidado con esto. Cuidado con los que se dicen ser cristianos y no lo son. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Cuidado con los que se dicen ser cristianos y no lo son. Pero miren lo que dice la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios capítulo 5 versículo número 11. Dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Es absurdo pensar como muchos han predicado. No, que seas fornicario, avaro, idólatra, que seas ladrón, maldiciente, borracho, prostituto, no importa lo que seas, ya creíste, no te puedes perder. Lo único que te van a quitar de todo eso son los galardones. De ninguna manera está hablando de eso. Pues vimos aquí que el apóstol exhorta a los hermanos de Corinto.
Si alguno llamándose hermano, porque déjeme decirle, hay muchos en las iglesias que se llaman a sí mismos hermanos. Así mismo se llaman. Dicho sea de paso y un paréntesis, ahora cualquiera es hermano. Ahora cualquiera es evangélico. Y es más tremendo todavía, ahora cualquiera es profeta. Cualquiera le profetiza a usted. No saben ni qué pata puso ese huevo, pero ahora cualquiera le profetiza. Pues cualquiera es profeta, dice. Mira hasta dónde hemos llegado. Hasta dónde han manoseado. Hasta dónde las verdades de la Biblia las han pisoteado. Alabado sea el nombre de Jesús. Se perdió la seriedad en el Evangelio. Con los tales ni aún comáis. Y el verso 10, no obstante, con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso, pues sería necesario salir del mundo. Alguno que me está escuchando dirá, hermano, ¿y entonces cómo hacemos? Porque en mi trabajo yo me relaciono con un montón de gente que no son convertidos y son así, sí, pero son del mundo. Y con ellos, tu deber es darles el evangelio. No convencerlos, darles el evangelio. Porque el que hace la obra es el Espíritu Santo. Pero aquí es claro, está haciendo las dos diferencias. En los del mundo son. Y nosotros debemos darles un testimonio. Pero aquellos que se llaman hermanos con los tales, ni aún comáis. Y usted ve a los hermanos, y el mismo apóstol Pablo dijo, esos son sombras, son cosas tremendas en vuestros ágapes. ¿A cuántos hermanos usted conoce que llamándose hermanos son todo ese tipo de cosas que ya vimos? ¿Verdad? Y usted ve a los hermanitos reunidos con ellos, comiendo sus picnic, sus lunch, salen hasta pasear juntos. Bueno, usted tiene la responsabilidad en creer la Biblia o no creerla. Volvemos al punto del fundamento. Cuando usted trata de vivir con seriedad lo que aprendió, no tendrá ningún problema. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Los falsos hermanos propagan falsas doctrinas, así como los falsos profetas propagan falsas esperanzas. Hay hermanitos que están esperando algo que un hombre, una mujer falsos dice que le profetizaron de parte de Dios. Profetas falsos crean falsas esperanzas. Están esperando algo que jamás llegará, porque no fue Dios el que te lo dijo. Así como los falsos hermanos propagan falsas doctrinas. Y ahí es donde entra un punto muy interesante. La justicia de Dios siempre se enfrenta al pecador con una severidad absoluta. Y hay personas que piensan así, una esperanza difusa, que cree que Dios es demasiado bueno como para castigar a los impíos. No, es que Dios es demasiado bueno. Dios no puede mandar a nadie al infierno. ¿Cómo Dios, un Dios de amor? Dios no le está preguntando a usted qué es lo que usted opina. La justicia de Dios se revela con toda severidad absoluta contra el pecador. Esa es la razón de la palabra de Dios. Y no porque yo crea que como es un Dios justo y lleno de amor y de misericordia, no va a castigar, lo va a castigar. Porque ¿cómo lo sé? Lo dice la palabra del Señor. Lo dice la Biblia. En el 1844, Carlos Marx, el padre del marxismo, o sea, el comunismo, él puso una frase célebre que está entre todos los comunistas, y en muchas universidades se hacía referencia a Carlos Marx en el 1844. La religión es el opio
Él decía, porque las masas son controladas por la religión, decía Marx. Es la religión la que controla las masas, por eso es el opio. ¿Pero por qué utilizó el opio? Porque en el 1844 esa era la droga que estaba de moda. Es lo que se le conocía como el opio mortal de la conciencia de millones de personas. ¿Por qué utilizó él el opio? El opio es una planta que al extraerle, de esa planta se sacaba la heroína, la morfina, eran narcotizantes tremendos, que hasta el día de hoy, usted sabe que cuando una persona tiene cáncer, y a un cáncer terminal, lo que se le inyecta es morfina. ¿Para qué? Porque es un tranquilizante, es un narcótico poderosísimo para neutralizar el dolor de la persona que está padeciendo cáncer. Entonces, el opio hoy ya no le llamaríamos opio, ¿verdad? Ya el opio todavía se utiliza, pero ya ahora es la marihuana y la cocaína. Posiblemente me esté escuchando alguno que todavía en escondidita se fuma su puro de marihuana o sus cosas de cocaína. Arrepiéntase antes que sea demasiado tarde, ¿verdad? Pero esa era la razón por la cual él dijo y se mencionó el opio. Y es un narcotizante. No va a pasar nada. Y así hay muchos pastores, muchos predicadores que tienen a la gente narcotizada. No. Dios es un Dios compasivo y lo es. Dios es un Dios grande y maravilloso y lo es. Pero ¿por qué no le dicen también que Dios es un Dios severo, justo, que jamás podrá pasarse sobre su propia justicia? ¿Pero por qué no le dicen de que tenga cuidado? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Tienen a la gente adormecida en sus iglesias, oyendo sermones vacíos, sin realidades, mientras la muerte se aproxima y no hacen caso del mandamiento de arrepentirse. ¿Cuál es la clave para atraer la bendición de Dios? Se llama arrepentimiento. ¿En qué radica el arrepentimiento? En pasar de ser de un tipo de persona a otra. Sencillo. En palabras simples. Era una persona y ahora es otra persona. El ladrón se vuelve honrado. El mentiroso aprende a decir la verdad. Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10 habla del viejo hombre y del nuevo hombre. Es esto. Cuando alguien se arrepiente de corazón, el Espíritu Santo comienza a hacer una obra poderosa en su vida. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Volvemos otra vez al principio. ¿Cómo sobreedificas? No puede ser la persona de Jesús porque Él es Dios. Él ya pagó el precio por usted, por mí. En la cruz del Calvario, ¿se recuerda usted cuando dijo consumado es? Llegó a la totalidad. El cumplimiento fue total, no hay que añadir más. El asunto del pecado y de la justicia, el Señor lo resolvió de una vez por todas. Entonces, ¿de qué fundamento está hablando? Del Evangelio. ¿Cómo vives el Evangelio? ¿Se recuerda lo que Pablo dijo? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a
a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿El judío también necesita el evangelio? Sí. El judío, para ser salvo, necesita el evangelio. Pero ¿cómo van a saber de Jesús? A través del evangelio. A eso se refería. ¿Cómo está sobreedificando? Oro, plata, piedras preciosas. Cuando se sobreedifica oro y plata y piedras preciosas, no es que uno lleve algo a añadirle al evangelio, no, sino habla de una seriedad, de un compromiso total para presentar un evangelio puro, un evangelio digno. Cuando alguien presenta el evangelio como debe de ser, sin tapujos, sin miedo, sin temores, está sobreedificando con piedras preciosas, con oro y plata. Y cuando una persona trata de añadirle o de quitarle al evangelio, no, esto no lo digo porque es muy fuerte, esto no hay que decirlo porque es muy severo. La gente está edificando cosas superfluas, cosas inútiles que no te van a servir de nada. Por eso dice, mire cada uno cómo sobreedifica. Hermano, el Señor pronto viene. Y que nos halle haciendo así, dignificados, presentando el evangelio. Termino con esto. ¿Se recuerda usted lo que dijeron los apóstoles cuando predicaron en el libro de los Hechos? Permite, Señor, que podamos hablar la palabra con denuedo. Ese denuedo es con ánimo, con valor. Mientras milagros, prodigios y señales son hechos en el nombre de tu Hijo Santo Jesucristo. ¿Por qué se requiere denuedo? ¿Por qué se requiere valor? Porque si usted quiere honrar a Jesús, usted debe enfrentarse al rechazo. ¿Se recuerda usted lo que el Señor dijo? Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. ¿Sabe qué significa la cruz? Eso. La cruz. Y para todos los hombres de la Biblia y para todos los hombres y mujeres contemporáneos que hemos tenido, hombres y mujeres de Dios tremendos, todos tienen un mismo son. ¿Cuál es? Sufrieron, padecieron. Para el verdadero cristiano, la cruz es eso, la cruz, símbolo de sufrimiento, símbolo de rechazo. Eso explica la palabra del apóstol Pablo. Todo el que quiera vivir piadosamente recibirá persecución. Todo es que usted quiera vivir para Dios, usted será perseguido, usted será atribulado, usted será censurado, marginado, perseguido, criticado, señalado. Cada vez que usted quiera vivir para Dios. La cruz para algunos es símbolo solamente de una transición. La cruz es símbolo de sufrimiento y de rechazo. Pero nunca lo lamentarás. Si eres un verdadero cristiano, te enfrentarás a todo lo que sea. En el nombre de Jesús. Que el Señor bendiga tu vida ricamente. En el nombre de Jesús. Será hasta la próxima. Con el favor de Dios.